Las creencias limitantes están en nuestro subconsciente, corriendo nuestra vida e informando nuestra realidad. Normalmente nos damos cuenta de que estas creencias limitantes están ahí porque empiezan a causar una especie de fricción en nuestra vida. Empiezan a hacernos sentir estancados porque en realidad queremos dar pasos en una dirección, queremos movernos en una dirección de nuestra vida y sin embargo vemos que nuestra propia mente nos está autosaboteando. Esto es lo que empieza a crear mayor interés dentro de lo que son estas creencias que nos hacen sentir siempre de una manera que somos inadecuados o que no deberíamos actuar de esta manera, y al mismo tiempo está en contraste con eso que realmente deseamos hacer, cómo queremos comportarnos y todo lo que nosotros sabemos que es algo de un deseo puro en nuestro corazón de querer ser de una manera particular. Ahora, normalmente a nosotros nos invitan a que estas creencias limitantes deberíamos adentrarnos a su origen, conocer de qué está compuesto, cuál es la historia relacionada con ello y empezar a hacer este tipo de trabajo. Porque las creencias limitantes están arraigadas en nuestro subconsciente, a veces ni siquiera sabemos a qué se refieren. Y para eso se hacen todo tipo de trabajos de repente hipnosis o trabajos con algún tipo de estimulante o un debilitante de ciertas actividades cerebrales para poder indagar más a fondo estas experiencias pasadas que generaron la creencia. Pero en realidad no es necesario pasar por todo este proceso y hay una manera en la cual lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa sin tener que consumir nada, ni tener que acudir a un experto que sepa cómo hacernos entrar en hipnosis o hacer regresión o de repente ir a alguna experiencia alterada de la mente. ¿Cómo lo podemos hacer a través de la meditación? Porque hay una manera en la cual nosotros podamos establecer esa mecánica, esa dinámica de lo que es la liberación de creencias limitantes. Bueno, primero tenemos que entender cómo se genera realmente cualquier tipo de creencia limitante y saber que no es necesario entender la historia, la experiencia o el momento en el que sucedió, las personas involucradas ni nada. Para poder liberar estas creencias limitantes solamente es necesario entender ni siquiera cómo se generan, sino cómo se están regenerando dentro de nosotros. Pero para entender un poquito, vamos a hablar de lo que es la creencia limitante tal cual como se genera. Porque nosotros, los seres humanos, somos muy eficientes en términos de nuestra mente y nuestro cuerpo. Desarrollamos reactividades hacia lo que son situaciones externas. Sobre todo cuando somos niños y necesitamos aprender de una manera rápida aquello que es seguro, aquello que nos hace sentir y nos hace estar en un estado de seguridad, de supervivencia, de poder sobrevivir cualquier tipo de cosas que estamos aprendiendo. Todas estas situaciones tienden a generar un aprendizaje del momento basado obviamente en supervivencia, en aquello que nos hace sentir seguro. Así que lo primero que quiero que sepas es que todas tus creencias limitantes son normales, no hay nada malo en ti y ciertamente es algo de hecho saludable generar estas creencias limitantes cuando somos niños, porque es lo que nos mantiene de alguna manera identificando aquellas cosas que son peligrosas, que queremos evitar y tienen su función. Lo que no es saludable es continuar teniendo esa información dentro de nosotros y que continúe informando nuestra realidad. Porque ahí es donde entendemos que estos traumas es lo que hace que nosotros no demos los pasos que queremos dar. Pero el detalle es que durante décadas, si hemos dejado que esta creencia limitante nos informe cada una de las situaciones que suscitan de nuevo esta sensación, empezamos a darle mucha realidad, empezamos a hacer las partes de nuestra personalidad y nos cuesta muchísimo simplemente dejar ir. Lo más difícil que pudiera parecer en este proceso es dejar ir, porque parece ser parte de tu personalidad. Pero de nuevo, para volver a la parte de cómo se generan, cómo se originan estas creencias limitantes, tenemos que entender que no hay nada malo en ellas, que no hay algo mal con nosotros, que tenemos problemas, que tenemos que sanar, que tenemos que cambiar nuestra vida.
sino simplemente entender que aquello que nosotros tenemos es simplemente experiencias que no se han procesado y que más bien queremos procesarlas. El progreso natural del procesar de cualquier tipo de experiencia es salir de la supervivencia, lo cual es básico, a subir esta experiencia a un entendimiento mucho más general, más normalizado, más congruente con la paz que realmente somos en el momento. Eso es lo que causa la fricción y eso es lo que nosotros notamos como inquietud, que nuestra paz natural se ve afectada por la emoción que surge como reactividad hacia la situación, hacia la conversación, hacia el escenario en el cual nos estamos desenvolviendo en el momento. Entonces, cuando notamos que esto está surgiendo, cuando vemos que esto es lo que está viniendo, nos damos cuenta, ok, hay una experiencia sin procesar. Sin tener que acudir a expertos, a sustancias o a estados alterados de conciencia que podamos inducir de alguna manera para poder ir a la raíz, para poder ir al origen y empezar a trabajar esto de manera específica con algún tipo de técnica en la cual tengamos que hacer distintos tipos de actividades mentales. En vez de hacer todo eso, lo primero que debemos hacer es reconocer que es totalmente normal que esto esté surgiendo. En el momento, ahora, lo que se hace es lo siguiente. Identificamos lo que surge como una narrativa. Primero, es totalmente normal que no escuches esta narrativa. Te explico por qué. Normalmente, cuando tenemos una reacción muy intensa, no podemos escuchar la narrativa porque es una información que viene de súbito a la mente y nos dice cómo reaccionar. A veces decimos que esto es instintivo. No lo es. En realidad es una reactividad tan arraigada en nosotros que parece instintiva que yo reaccione de esta manera. Y la razón es porque la hemos dejado que nos informe tanto nuestra personalidad que decimos así soy yo. Así que si no notas inicialmente la narrativa, la historia que se genera en el momento de reaccionar, en el momento de sentir la emoción, es totalmente normal. Así que hasta ahora, dos cosas importantes. El hecho de que tengas esa creencia limitante, esa historia, es totalmente normal, no te sientas mal por ello, no te juzgues por ello. Segundo, el hecho de que no puedas reconocer todavía la historia que se genera es también totalmente normal porque es parte de este sistema eficiente de poder reaccionar a la realidad con la experiencia que hemos tenido, el aprendizaje que hemos tenido. Pero cuando nos adentramos en un camino donde sabemos que nuestra mente no está diseñada para nosotros tener experiencias negativas, para tener estas emociones, empezamos a ver entonces que esto no nos pertenece. O mejor dicho, no es que no nos pertenece, es que no deberíamos seguir cargándolo de esta manera. Deberíamos procesarla. Así que, ¿qué sucede en este momento? Empezamos a observar la reactividad como tal, la emoción pura y cruda como sea. Vas a notar un detalle muy importante. Es el primero que se nota en una narrativa mental y ese es el yo. Yo me siento así. Yo esto. ¿Ok? Esa es la parte más importante de esta narrativa. Toma el yo y regrésalo a tu ser. Para eso entramos en esta autoindagación de decir quién es el yo que tiene la emoción. A lo que me refiero con yo es esta conciencia pura, vacía, sin preferencias. Por ende no puede ser ese yo que lo que sea que la mente me está informando de cómo reaccionar, piensa que es. Quítale poder a la emoción y deja simplemente la emoción como una reacción física. Eventualmente, y quizá no tienes que pasar mucho tiempo, vas a empezar a escuchar los pensamientos que generan la emoción. Porque toda emoción es generada por pensamientos. Es una reactividad entre pensamiento y cuerpo. Primero se genera mentalmente y como ya dije, esto puede ser invisible a nosotros porque la hemos hecho parte de nuestra personalidad y se ha vuelto muy
útil para nosotros reaccionar hacia otras personas, para nosotros reaccionar hacia ciertas situaciones, para reaccionar ante nosotros mismos cada vez que cometemos una acción que es inadecuada o no debida. Así que eventualmente y posiblemente en el mismo momento vas a escuchar una pequeña porción de la narrativa. Yo debería comportarme así porque es que ella se lo merece. Eso es parte de la narrativa. Interesante. Toma control sobre el yo. Recuerda quién eres en el momento. Y escucha la narrativa no como tú. No juzgues al yo que está representado en esa historia. Déjala ser. Escúchala. Obsérvala. Quédate con la emoción. Siéntete libre de que no eres la emoción, ni que tampoco eres el personaje en la historia, mucho menos en la historia. Eso no es más que una reacción. Mientras más haces esto, es posible que más se vaya desplegando la historia con mayor detalle. Mientras menor identidad haya, mayor despliegue hay, y mientras mayor despliegue hay, menos relación tenemos con la historia. Esto empieza a desencadenar lo que es una disolución de una creencia limitante. Así es como trabajamos las creencias limitantes y cualquier otro tipo, en realidad, de emoción, de trauma, de experiencia no procesada. Pero estas creencias limitantes en particular lo que nos están diciendo es no actúes de esa manera, nos puede pasar algo. Seguramente van a decir esto de nosotros o cualquier otra historia que esté presente ahí. Ya la irás a escuchar más a fondo. Y de nuevo, te quiero recordar lo más importante para mí. 1. No necesitas acudir a un experto que te ayude a hacer esto. Lo único que necesitas es acudir al mayor experto que hay, que eres tú. El que mayor control tiene sobre la mente, que eres tú como conciencia. Eso es lo único que necesitas. Segundo, es totalmente normal que todos tengamos estas creencias limitantes porque son simplemente impresiones mentales. Son historias que se han creado a partir de un mecanismo de supervivencia bastante saludable y eficiente, el cual es sentirme seguro. Como niño quería sentirme seguro. Quizás como adolescente, esto puede pasar en la adultez también. Porque hay sensibilidades dentro de nosotros que los traumas empiezan a crear esta reactividad. Pero esa experiencia ya no existe. Es pasado, es memoria. Y la seguimos viviendo y permitimos que nos informe la realidad. Lo cual es algo totalmente nuevo en el momento. Y desconfiamos de la realidad por eso. Vivimos en desconfianza y en temor de la realidad. Eso nos informa a que tenemos que procesar estas experiencias. Así que no te sientas mal, no te juzgues, no pienses que hay algo malo en ti. No lo hay. Simplemente hay algo que queremos enfrentar, queremos ver. Y no lo podemos hacer desde el yo limitado. Porque el yo limitado va a crear expectativas, va a tener que adentrarse en el origen, de repente en otra vida pasada cuando ocurrió. Todo eso es innecesario explorarlo. Lo único que hay que explorar es el momento en el cual surge la emoción. Lo otro es que recuerdes que cuando la emoción surja es posible que no escuches la narrativa o la historia. Es normal. Eso quiere decir simplemente que lo único que está disponible es la emoción y quizá algunos pocos pensamientos que surgen. Desasóciate de eso. Déjalos ir. No eres tú. Simplemente obsérvalos. No los rechaces y no te involucres. Con el tiempo se va a desplegar cada vez más. Y esa es la manera como vivimos en mayor paz, estando en nuestro ser, confiando en que esta paz nos va a informar cómo reaccionar, cómo ser, qué decisión tomar. No la expectativa nueva que hemos creado, ni tampoco la información obsoleta, falsa, que hemos estado viendo que nos informa. Esa creencia limitante se empieza a disolver. No crees otra expectativa. No dejes que el ser separado cree una esperanza de lo que debe suceder ahora que estoy dejando mi creencia limitante. En vez de depender de esperanzas, de una expectativa,
depende de aquello que es real en este momento, que estás dejando ser la emoción, y es cómo te sientes cuando simplemente liberas estas emociones, cuando te liberas a ti, liberas al yo de aquello que está sucediendo como una historia que te está convenciendo, que te está diciendo cómo tomar acción. ¿Cómo te sientes con eso? Paz. Se siente uno liberado, calmado. Es una... Quédate con esa paz y deja que esa paz informe tu mente. No otro pensamiento, una idea que hayas tenido de lo que tú querías hacer. Si eso es un deseo profundo, déjalo ser también. Seguramente es parte de esto, pero deja que esta paz sea lo que informe más tu mente. Y de esa manera empezamos a disolver y dejar ir todas esas creencias limitantes que nos tienen estancados. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya sido muy útil, sobre todo en este tema que es tan prevalente en nuestra sociedad, de aquellas inseguridades que tenemos, de esas creencias que siguen gobernando nuestra vida. Y lo único que hay que hacer en realidad es poder identificar que existe para poder desidentificarnos de ella. Si quieres saber más sobre este método, involucrarte, buscar ayuda dentro de la comunidad que tengo gratuita, recuerda que en la descripción puedes acceder a esta comunidad donde tenemos un grupo, tenemos llamadas semanales y hay unos cursos gratis que puedes acceder ya para empezar a implementar este método y empezar a dejar ir todas estas creencias limitantes, todos los traumas, emociones, empezar a integrar mucho más esta paz en tu vida. Ese es el propósito del camino directo, como lo uso yo, es poder integrar mayor paz en nuestra vida y poder dejar ir aquellas cosas que ya no nos sirven. Si quieres agendar una llamada conmigo porque piensas que te puedo ayudar de una manera más personal, abajo también en la descripción está el enlace para que puedas agendar una llamada conmigo, donde podamos hablar, saber dónde te sientes que estás, qué obstáculos sientes que tienes todavía y de qué manera esto que está disponible ya para ti puede seguir ayudándote y mi guía al respecto. Espero que pases un excelente día, que esto te haya servido muchísimo, que lo pongas en práctica sobre todo y que empiece a empoderar mucho más tu meditación. Nos vemos en el próximo video.